a este curso, un curso de interacción, así que sean bienvenidos a este curso que se llama Enfrentando el Duelo. Pero antes de comenzar con este curso, a mí me encantaría conocer un poco más a los que tengo como participantes, y ya que el curso es sobre cómo vamos a enfrentar el duelo, es sobre etapas de duelo, vamos a conocer un poquito a través de nuestros sentimientos y emociones. Así que me gustaría que cuando usted dé su nombre y diga su profesión, a qué se dedica, usted pueda decir una emoción o un sentimiento con el que usted se haya identificado recientemente. No tiene que ser positivo, negativo, cualquiera de las dos son bien recibidas. Un sentimiento por el que usted haya pasado. Adelante, ¿quién empieza? Eliu. Buenas. Bueno, Sí, así yo como maestra. Rafael, ya yo empecé. Acuérdense que el tiempo cuenta. Sí, bueno, no es algo que fue reciente, pero yo, sabe que yo fui muy amado por mi abuela. Yo tuve una abuela muy bella y me trató muy bien, me enseñó muchas cosas. Y en el 2011, cuando recibí la noticia de su partida, para mí fue muy doloroso porque mi abuela fue una mujer que particularmente a mí me dio un trato muy peculiar. Entonces, quiero saber más y ayudar a otros en asuntos de duelo y eso. ¿Con qué emoción o sentimiento te identificas, Eliu? Yo, Sí, como dicen en nuestra dinámica. o sea, yo soy muy enérgico, o sea, o sea, soy como muy, cuando yo quiero a alguien, la gente sabe que lo quiero. O sea, yo soy como muy, se puede decir como... Eres cariñoso, expresivo. Sí, exacto. Gracias. ¿Quién más quiere identificarse a través de su nombre y un sentimiento o una emoción con el que se identifique? Yo quisiera hablar. Adelante. Anelvin, no, Allende me habla. No, Anel. Anelvin, Buenas, adelante. mi nombre es Anelvin Martínez de la Rosa y el sentimiento con el que me identifico es con la paz. A mí me gusta siempre tener paz, en especial la paz de Dios. Amén. Mantenerme en medio de las dificultades, de la tormenta, tener esa calma, esa paz para soportar cualquier adversidad. Como dice Gracias. la canción, paz en medio de la tormenta. Gracias. Gracias a ti Gracias. por participar. Veo que Elizabeth tiene la mano levantada. Vamos a darle paso a Elizabeth. Buenas, mi nombre es Elizabeth Báez Jiménez. Me identifico con la fortaleza porque en el 2018, sin motivo ni razón alguna, mientras yo estaba en el culto en la iglesia, mi papá estaba en la casa y le dio un infarto fulminante mientras él estaba leyendo la Biblia. Y yo soy católica, no tengo hermanos aparte de mi papá. Y eso a mí me marcó mucho, pero gracias a que siempre de pequeña yo le pido al Señor que me dé fortaleza y en ese momento me mantuve con fortaleza. Pude salir adelante y he motivado a otras personas a que lo hagan porque el Señor tiene el control y el dominio y Él sabe por qué permite las cosas. Amén. ¿Hay alguien más que quiera presentarse? Yo por acá, maestra. Sí, maestra. Adelante, Nelson, y luego hubo una joven que habló también. Ok. Sí, maestra. Nelson de la Cruz, ese es mi nombre y me identifico con el orden. Yo soy una persona que me gusta que la gente tenga sentido común, no haya que llamarle la atención, que sepa lo que tiene que hacer sin llamar la atención. Si se le Ok, ¿verdad? eso es una conducta, pero ¿con qué sentimiento tú te identificas en tu vida? Eso es una conducta, ese no es el sentimiento. No, porque tú te gusta el orden, eso es una conducta, pero un sentimiento o una emoción como lo que puso nuestro compañero es la paz, por ejemplo. La melancolía. Okay. Eso la melancolía. me ayuda a componer canciones, a escribir. Es una musa para ti. Todo lo literario, ajá, exactamente. Excelente, Nelson, muchas gracias. Hubo otra persona que dijo yo, que no puedo ver su nombre. Isabel Ramírez por acá. Adelante, Isabel. Me identifico, maestra, con la solidaridad.
soy el tipo de persona que cuando a alguien le pasa algo, necesita algo, me gusta ayudarlo. Porque no sé si es una frase anterior, pero yo digo que cuando alguien tiene una necesidad, lo único que hay es que ayudarlo. A eso le Entonces, llamamos empatía y sí es un sentimiento. exactamente. Gracias, maestra. Gracias a usted por su participación. Espero que esta dinámica pues les haya gustado porque pone a flote nuestros sentimientos, emociones, la historia que nos contó Eliu al principio, muy emotiva. Realmente lo que aflora cuando estamos viviendo un duelo son los sentimientos y las emociones. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de esta noche y quiero que vean, perdón, esto se pasó. El programa de ejecución que vamos a tener de nuestro curso, el nombre de nuestra acción formativa, como ya conocen, es Enfrentando el Duelo. Tendrá una duración de 40 horas. Los días que nos veremos serían los lunes y viernes de 7 a 9 de la noche. Estará compuesto por 3 módulos. El duelo y sus etapas es el que veremos en esta noche. Cada uno tiene su objetivo, que lo pueden observar. Tenemos los diferentes tipos de muertes y el proceso de duelo en los niños, que es algo que a veces la gente se pregunta y no sabe manejar. ¿Cómo voy yo a manejar a este niño con esta pérdida que hemos tenido y las preguntas que hacen los niños? También verán en este módulo que los diferentes tipos de muerte van a marcar la forma en cómo influye el duelo en las personas. Mírenlo aquí que lo dice en el objetivo. Y en el que tenemos para hoy, que es el duelo y sus etapas, vamos a ver cómo ustedes estarán en capacidad para hacer intervención en duelo, pero eso será ya al final del curso. Entonces, vamos a ver más claramente lo que es nuestro objetivo general. Dice aquí, al finalizar el taller, los participantes estarán en capacidad de hacer intervenciones en duelo cuando terminemos nuestro taller. Entonces, este es el tema que nos compete en esta noche. El duelo, vamos a ver lo que es el duelo y vamos a ver las etapas que componen el duelo, porque a veces la gente piensa que el duelo es simplemente cuando te ve llorar y más nada. Y hay etapas que están descritas y definidas. ¿Por qué este tema es importante, señores? Porque nosotros, aunque nos desempeñemos en diferentes áreas en la vida, hay algo de lo que no podemos escapar y es de vivir un duelo. Tenemos duelos a cada momento y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos duelos cada día y sobre todo en estos tiempos con esta pandemia que ha surgido, yo sé que muchas personas han tenido pérdidas significativas. Yo he tenido pérdidas a lo largo de este trayecto de primos, de tíos, 3 tíos consecutivamente y en las 2 últimas semanas 2 primos. Y ha sido por el tema de la pandemia. Entonces, se viven los duelos por muchas razones que vamos a ver también mucho más adelante. A mí me gustaría, antes de continuar, que ustedes me digan qué beneficio ustedes consideran que tiene este curso para su vida. Porque yo entiendo que les va a enseñar las etapas y a identificarlas, pero ¿qué ustedes entienden desde su posición que conocer sobre el duelo y las etapas que lo conforman puede beneficiarlo a usted en su vida? ¿Alguien que se anime? Yo, maestra. Adelante. Yo entiendo que nos ayudaría a cómo conllevar mejor nuestra falta, nuestra pérdida, nuestro dolor, porque es algo que uno no se borra, pero si uno aprende a vivir con eso, conllevarlo mejor, tiene conocimiento, se hace más llevadero, entiendo yo. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera aportar que... bueno. ¿Quién más? Gracias. Yo quisiera decir que el conocimiento de este tema nos ayudará a nosotros. ¿Escuchan? Sí, se oye. Nos ayudará a nosotros a poder conocer, ¿verdad?, las etapas en las cuales estemos pasando mientras estemos en el duelo y saber cómo asimilar las cosas, cómo asimilar esos sentimientos y cómo quizás redireccionar esos sentimientos para que no nos afecten tanto, porque como quiera nos van a afectar, pero creo que a través de esto podemos aprender a cómo ventilarlo mejor. Así es. Sí. ¿Había alguien más que quería hablar? Sí, yo, maestra. Diga. Era Elsa. Elsa y luego Rafael, sí. Ok, sí.
Muy interesante el tema. Yo iba a decir que conocer sobre el duelo es muy importante, muy beneficioso para nosotros, porque como usted bien dice, no hay nadie que escape de esto. Entonces, esto pues al uno conocer y saber, pues nos hace aceptar y comprender esa realidad que todos vamos a pasar por ella de alguna manera, en algún momento. Y cuando uno acepta y comprende, pues no es que no le duela, pero ya usted le hace más llevadero, como decía el compañero. Ya, aprender a vivir con ello. Gracias, Elsa. Rafael. Sí. Se escucha bien ahí. Sí, se escucha perfectamente. Ok. El tema del Ahora se oye mal. Le tocó a Rafael. Sí. Se oye mal, Rafael. En esa Terminó, Rafael. No se escucha ya. Sí. Ahí se escucha. Sí. No, cuando, se escucha. Cuando usted pregunta, se escucha, pero cuando comienza a desarrollarse, se pone mal el internet. Ahí se va, entonces. Le decía sobre la etapa que una es la parte inicial, cuando uno pierde a un ser querido, como el caso nuestro, que lo vivimos con nuestro padre. Otro es luego cuando uno viene y va aceptando, si se quiere, en algo, o por lo menos guardando ese sentimiento en el corazón que nunca se va, queda ahí, pero por lo menos se va adaptando uno en el tiempo y va resignándose, más o menos. Pero no dejen un rinconcito por ahí. Así que es. El duelo ahí pasa esa etapa, el avanzando, y luego lo que está todo ahí, pero nunca es olvido. Es un tema que se va a ir acostumbrándose a vivir. Sí, otra parte importante que yo les puedo... Hasta ahí. Gracias, Rafael, sí. El internet estaba un poco intermitente, pero más o menos comprendí. Otra de las etapas, otra de las cosas que puedo aportar es que conocer las etapas, ustedes se van a dar cuenta de que se les va a hacer más fácil comprender y regular las emociones que ustedes viven cuando están pasando por un duelo y comprender a otras personas cercanas a ustedes cuando estén pasando por un proceso de duelo de cualquier tipo que sea. Entonces, ahora vamos a ver, yo quiero que alguien me lea para la sesión de esta noche, que va a ser solamente el duelo y sus etapas, que me lea cuál es el objetivo específico que está aquí en pantalla. Adelante. Allende. Ok. Elisa o Allende. Elisa. Adelante, Elisa. Objetivo específico. Luego de analizar las etapas del duelo, los participantes estarán en capacidad de distinguir sin errores cada fase en un proceso de duelo. Excelente. Fíjense bien, yo quiero que guarden muy bien este objetivo porque es el que tenemos que cumplir en esta noche. Distinguir sin errores cada fase vivida en un proceso de duelo, porque el duelo es un proceso y lleva sus etapas. Entonces, esta noche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que me diga una persona. Distinguir sin un proceso de duelo. Exactamente. Entonces, nuestro plan de ejecución para esta noche lo tenemos como contenidos los conceptos básicos, tenemos los antecedentes del duelo porque es un tema que tiene sus antecedentes, los tipos de pérdidas y tenemos el duelo y sus etapas en una duración de 30 minutos. Para ello vamos a utilizar la laptop, la presentación de PowerPoint y la plataforma Zoom. Y nuestra evaluación se harán preguntas orales y de selección múltiple, porque lo que los invito a mantenerse atentos, tomar apuntes y estar atentos a todo lo que aquí se va a hablar brevemente. Nazari, si me permites. ¿Sí? No es de lugar que yo haga intervenciones, pero nosotros estamos escasos de tiempo
Sí, para continuar en las repeticiones. Y te sugiero que mire tu plan y siga los lineamientos que tú tienes ahí, porque te está yendo a un lugar donde no es y tendrás que repetir si sigue por ahí. Así que retómate. Mira tu plan. Siento perdida, no lo tengo Por aquí favor. conmigo. ¿Dónde tendría que recomenzar? Nazario, adelante, adelante. La maestra te dice que continúes. Sí, pero parece que voy por donde no es, entonces me sentí confundida. Bueno, les voy a presentar ahora una frase que quiero que compartamos relacionada con nuestro tema. Si alguien la puede leer y decirme qué le dice esta frase. Dice, Sí, yo quiero leerla. Una persona, por favor, léela. La única forma de superar el duelo es ir a través de él. Wow, qué frase más profunda. ¿Qué te da a entender esa frase? Bueno, según lo que puedo entender de la frase es que la única forma de superar el duelo es aceptarlo y podría decirse que vivirlo y para lograr superarlo al final. Es lo que puedo entender. Ir a través de él es atravesar cada una de las fases que este tiene. Muchas gracias por tu participación. Entonces vamos a entrar a nuestro tema de la noche, o a la primera parte de nuestro tema, perdón, que es el duelo. Aquí tenemos 3 definiciones sobre lo que es el duelo. Primero, dice, si alguien la puede leer, por favor, despacio. Sí, maestra, por acá. Adelante. Sí, nos dice que el término duelo se refiere al proceso dinámico que vivimos ante una pérdida. Continúo, maestra. Sí, puedes leer. Dice el próximo, es un proceso natural. De hecho, cuando ocurre una pérdida, la ausencia de duelo se considera una respuesta anormal. Y la siguiente es la reacción esperada a todo tipo de pérdida, no solo la muerte. Exactamente. Entonces, muchas gracias por leer. El término duelo es un proceso dinámico que vivimos. Dice que ante una pérdida, pero si se fijan, abajo nos dice que no solamente una pérdida por muerte, porque nosotros podemos perder un empleo, podemos perder una pareja por divorcio, podemos perder un anillo que fue tradición de la familia, desde la bisabuela lo llevamos usándolo, podemos perder un gran empleo, un gran trabajo. Hay muchas pérdidas que podemos tener, podemos perder una mascota, un perrito, un gato que amemos mucho, un canario y se nos muere. Entonces, es un proceso natural. ¿Por qué es un proceso natural? Porque, señores, la muerte es algo natural, pero siempre nos han enseñado lo contrario. Y lo que pasa también es que tenemos apego y es normal porque hay afecto, hay cariño hacia las cosas que perdemos o hacia las personas que se nos van. Ahora, cuando ocurre una pérdida y hay una ausencia de lo que es el duelo, se considera que es una respuesta normal porque se supone que cuando usted tiene una pérdida, se le muere a alguien, se espera la reacción que usted tenga. Se espera que usted se ponga triste, se espera que usted se ponga en shock, se espera que usted llore, que usted quizá no quiera hablar. Hay personas que se encierran en su habitación. No se espera que la persona diga, bueno, se murió, imagínate algo que era esperado y siga por ahí de rumba. Eso también nosotros lo cuestionamos y decimos no es normal que suceda. Entonces, en la vida hay un equilibrio, no nos podemos ir a ningún extremo. Si te vas al extremo donde nunca sales de lo que es el proceso de duelo, es malo, pero si te vas al otro extremo donde no le das permiso a las emociones de que fluyan en ti, tampoco es saludable. Y dicen por ahí un dicho que el cuerpo habla lo que la boca calla. Por eso mucha gente a veces tiene manifestaciones orgánicas en el cuerpo, porque no expresa y no deja salir las emociones en el momento adecuado.
¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de ver? Se ha comprendido, profesora. ¿Se ha comprendido? Entonces, si se ha comprendido, me gustaría que alguien me dijera una definición de duelo. Bueno, como usted acaba de decir, no solamente es cuando se le muere a alguien, sino cuando tiene cualquier pérdida. Si hay una pérdida de un trabajo o de una separación matrimonial, hasta una mascota que se le pierda, producen duelos. Exactamente. Entonces, entre los antecedentes tenemos, por ejemplo, que el duelo no es algo que se esté estudiando desde hace el año pasado, el año antepasado, es algo que viene ya desde muy atrás. Algunos de ustedes, aunque no estudien psicología, han oído mencionar este personaje, Sigmund Freud. Es muy conocido. De hecho, en Netflix hay una serie que se llama Freud, el que descubrió y hizo lo que es el psicoanálisis para analizar a las personas. Pues Sigmund Freud se le atribuye que es uno de los precursores de la teoría del duelo. Este lo hizo en el 1917, cuando hizo su primer tratado sobre el duelo y la melancolía. Él fue el que expresó que el duelo es un proceso normal de la vida. Fue Sigmund Freud quien expresó esta frase basándose en los estudios que él hacía. El principal precursor. También tenemos a Erich Lieberman, que en 1944 realizó el primer estudio de los problemas relacionados con el duelo. Él se dedicó a estudiar personas que estaban viviendo duelo para analizar cuáles eran esos problemas que estaban relacionados con el duelo, pero él se dio cuenta de muchas cosas, de que habían algunas cosas que se trataban como patológicas y no lo eran. Tenemos también a John Bowlby, que en 1961 encontró características que habían sido señaladas como patológicas anteriormente y en realidad no lo eran porque eran comunes al proceso del duelo. Entonces tenemos a Sigmund Freud, a Erich Lieberman y a John Bowlby como los precursores de lo que es el duelo. ¿Lo recuerdan? Sí, maestra. Ok. Aquí entonces entramos en lo que son los tipos de pérdidas, porque ahorita les hablaba así a grosso modo y les mencionaba. Tenemos lo que son las pérdidas físicas, las simbólicas y las pérdidas secundarias. Entonces, cuando hablamos de pérdidas físicas, nos referimos a la pérdida de algo que es tangible. Por ejemplo, cuando perdemos una persona, como les decía ahorita, perdemos un animalito, perdemos una pieza antigua que era tesoro de la familia, se me quemó mi casa también. Las simbólicas, que son de naturaleza psicosocial, entre ellas podemos citar lo que son los divorcios, por ejemplo. Cuando hay un divorcio, pues es una pérdida psicosocial. Cuando hay una pérdida de empleo, de un trabajo, es una pérdida psicosocial también. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de una pérdida psicosocial? Aparte de la que yo he mencionado. Cuando una persona, por ejemplo, es prácticamente una pregunta en medio de la respuesta. Cuando una persona tiene una gran amistad y traiciona esa amistad, eso surge como algo, una separación psicosocial. Sí, señor. Eso es una pérdida psicosocial. Sí, así es. Gracias. Tenemos lo que son las pérdidas secundarias y dice aquí que resultan de otras pérdidas. ¿Por qué? Primero pierdo algo. Por ejemplo, si yo me divorcio, pierdo el estatus de casada. También si se muere mi pareja, porque no es por divorcio, pierdo el estatus y paso a un estatus de viudez. Esos son resultados de otras pérdidas. Si pierdo el empleo, pierdo el estatus de ser un empleado o el título que tenía si yo era gerente y voy perdiendo. Entonces, esas son las pérdidas secundarias, que son el resultado de otras pérdidas. ¿Alguna pregunta o comentario que ustedes tengan sobre estas fases del duelo que no conocían? Yo, profesora Nazar y Eduardo Fernández. Dígame, Eduardo. Mire, yo sufrí una pérdida terrible, pero yo no sé cómo explicarlo, pero eso me puso a mí grave. A mí se me perdió el celular. Y yo no quería ni levantarme de la cama, profesor. ¿Usted me puede explicar algo sobre eso? Porque de verdad... Podríamos añadirlo a lo que son las pérdidas psicosociales. ¿Por qué? Porque por el celular usted tiene las redes sociales, que es lo que más nos aterroriza, sentirnos separados de ese mundo exterior que nos comunica el celular. Entonces por ahí usted habla con toda su gente,
pero eso también tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, pero es un nombre que, por eso no lo recuerdo, que surgió tan nuevo en estos días cuando hubo el problema con las redes, que nos quedamos sin WhatsApp por horas, sin ninguna de las redes. Se trajo este nombre a colación. Es como una fobia que se siente también cuando tú no puedes tener acceso a tu celular. Pero se puede poner entre las pérdidas psicosociales por lo que representa la conexión con el mundo exterior de lo social. ¿Le respondí su pregunta? ¿Está satisfecho? Muchas gracias, profesora, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario de lo que acabo de decir? Profe. Dígame. Muy interesante esa aclaración de usted, y yo secundo al compañero, porque a mí, yo lo puse el celular arriba de mi vehículo para encender y calentar, y se me olvidó y me fui, se me perdió. Yo sentí un dolor muy grande, pero muy grande, para mí eso fue difícil. Cuando yo dije, ay, se me quedó arriba de la capota, lo perdí. Oye, eso fue, mira, es verdad, eso duele, eso representa algo psicológicamente, hace un daño grande. Sí, porque Maestra. también tenemos demasiadas cosas ya alojadas en el celular. Dígame, Liu. Por ejemplo, cuando, no sé si tiene que ver, pero cuando una persona es atracada, que siente ese shock de alguien que va a arrebatarte lo que es tuyo, eso tiene que ver con algún tipo de duelo o algo así, porque cuando a mí me atracaron junto a mi mamá y cuando el atracador le puso la pistola en el pecho a mi mamá, yo me iba a morir. Wow. Y yo le dije al tipo, oye, dame un tiro a mí, ven, mátame a mí y quítale, pero mi mamá no. Y el tipo, él como que reflexionó y dejó la pistola. Pero para mí eso fue, yo duré como 15 días que yo no dormía. Fue algo bien difícil para mí. Bueno, mira, ya ese es otro tema. Si te llegaron a quitar algo. Yo, profesor, Andrés Javier, por aquí. Sí, un momentito. Si te llegaron a quitar algo, por lo que perdiste, sí, puedes hacer un pequeño duelo. Pero lo que viviste posteriormente y lo que describes se llama estrés postraumático, que eso sería otra clase que tendríamos que dar. Eso es estrés postraumático. Eso lo vivieron, por ejemplo, las personas en Villa Consuelo cuando la explosión de la bomba aquella. Ellos no podían escuchar ningún sonido y todos tuvieron que ir a centros de terapia por lo que es el estrés postraumático. Eso fue lo que tú viviste, Lili. Okay. ¿Alguien más? Y un último participante para continuar. Había alguien que habló cuando Elio estaba hablando. No sé si me está escuchando, si no, continuamos. Ese fue Andrés Javier, maestra. Ok, parece que él no me está escuchando. Y a Andrés se le cae el internet también, Nazari, sí. Ay, sí. Voy a continuar porque como tenemos un tiempo medido. A mí me gustaría saber en este momento qué tanto nosotros hemos aprendido. Ahorita vimos lo que era la definición de duelo, vimos algunos precursores y los tipos de pérdidas. Entonces me gustaría que me dijeran qué es el duelo, si alguien se anima con sus propias palabras. Bueno, maestra, yo quisiera participar, a ver si yo puedo, de lo que he captado en la clase, responderle la pregunta de qué es el duelo. Bueno, según lo que usted expuso y he captado en la clase, el duelo es un proceso normal que se vive luego de una pérdida. Perfecto, excelente respuesta. Qué bien, gracias. ¿Puede mencionarme alguien, alguno de los precursores que vimos de la teoría del duelo? Yo, sí, maestra. ¿Quién? Eliu. Dígame, Eliu. Sigmund Freud. Excelente, ese es el primero. Siempre está brillando en todo, Sigmund Freud. Y los tipos de pérdida que mencionamos, fueron 3. ¿Alguien recuerda alguna? Yo recuerdo una. Adelante. Física. Correcto. La pérdida física. Sí. ¿Quién más recuerda otra? Yo recuerdo la simbólica. Perfecto. Nos falta una sola. Sí, maestra, la psicosocial. No. La secundaria, que yo tenía una cuestionante con respecto a eso. Sí.
Pérdidas secundarias, que son las que resultan de otras pérdidas. Si te divorcias, pierdes el estatus. ¿Lo recuerdan? Esos son los tipos de pérdida. Pues yo creo que ustedes han aprendido mucho en esta primera fase y yo los felicito. Realmente yo me siento muy contenta. ¿Y ustedes no se sienten contentos con lo que han aprendido del duelo hoy? Claro que sí, maestra. Pues aplauso para ustedes mismos. Ya saben lo que es el duelo, conocen a uno de sus precursores y saben que existen diferentes tipos de pérdida que van a marcar la manera en que vamos a realizar el duelo. Entonces, aquí vamos a ver nuestro tema central de la noche, que es el duelo y sus etapas. Presten mucha atención. Apuntes. El duelo y sus etapas. Según Elizabeth Kubler-Ross, que es una gran estudiosa sobre lo que es el proceso de duelo, ella define 5 etapas. La primera es la negación o fase de shock, como la definen otros autores. La segunda es la ira. La tercera es la negociación. La cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. En la negación o fase de shock, ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando alguien muere, uno empieza a decir, no, yo no lo puedo creer, no puede ser posible, todavía yo no lo creo. Y hasta que yo no lo vea, no, es que yo lo vi ayer, es que yo lo vi esta mañana, es que yo hablé con él anoche. ¿Cómo puede ser posible? Esa es la fase de negación donde tú no aceptas y aún tú estás en el velatorio y tú sientes que no y tú te resistes. Viene luego una fase que es una fase de ira. Tú puedes sentir ira con Dios. Hay mucha gente que dice, Dios mío, ¿por qué tú permitiste esto si tú eres tan bueno como dicen? Hay gente que toma ira hasta con la persona que se le fue. ¿Por qué te fuiste ahora y me dejaste, me abandonaste? Y siente ira. Siente ira consigo mismo muchas veces porque a veces siente culpa. A veces a través de la ira se arrastra lo que es la culpa. Empiezan a autoculparse, pero es una manera de querer subsanar el dolor emocional que les provoca la pérdida. Hay una fase que es la negociación. Y como toda negociación, como aquí lo indica, unas manitas que se están dando aquí, es como tú sentarte con tus propias emociones y el proceso que ha pasado y comenzar a negociar y comenzar a entenderlo. Y ese entender te va llevando a una fase de depresión o de tristeza. La tristeza que se vive en el duelo no es una enfermedad como tal. La depresión que se vive en el duelo no se puede definir como una depresión patológica, como una enfermedad. Es una situación donde tú dices, ya no hay nada que hacer, es cierto, pasó y entra la tristeza. También está lo que es la aceptación, que es la última fase. Es cuando la persona ya, como alguien decía al inicio, como que comienza a aceptar y con el tiempo comienza a subsanar esa pérdida y aceptar que realmente pasó y comienzo a calmarme y el color de mis emociones iniciales comienza a bajar. Una de las cosas que los psicólogos hacemos para medir si hay un duelo patológico o no, porque se puede crear en patología, es medir el nivel y color de las emociones que están presentes en las primeras semanas de la pérdida y luego, si al pasar un año esa persona tiene esas emociones del mismo color, de la misma intensidad, como si hubiese sido la primera semana de pérdida o la segunda, eso nos enciende una alarma a nosotros y nos dice, debemos examinar a ver si se pudo estancar esta persona en una de estas fases, o en la negación, o en la ira, o en la negociación, o en la depresión, o no llegó a la aceptación, evidentemente, si se enganchó. Casi siempre las personas se quedan en lo que es la depresión, o se quedan en la negación. Y es increíble en consulta como uno escucha a personas que han pasado años y dicen, no, es que yo todavía no lo acepto, eso no lo puedo aceptar, y han pasado años. Eso indica que esa persona está en esa fase de negación. A ver, comentarios, preguntas sobre estas fases de duelo, sobre sus etapas. Profe. Dígame. Elsa, está todo muy claro, es muy interesante. Mire, y esas etapas tienen un tiempo ya estudiado en que pueden pasar, es decir, esas etapas se dan después de la pérdida en un año, año y medio. No, eso se empieza a vivir inmediatamente. Buena pregunta la que usted ha hecho, Elsa, muy buena. Eso se empieza en el mismo momento que usted recibe la noticia, número 1. Número 2, su pregunta me lleva a decir algo más. Y es que como están descritas en un orden, no quiere decir que es una receta de cocina, que primero va la sal y después va la pimienta, y si la pusiste al revés te salió mal. No.
Usted puede sentir la negación y ese mismo día que usted tiene la negación, usted puede vivir la fase de ira. Ok. ¿De acuerdo? Y el duelo también es un proceso, por eso se utiliza mucho en las portadas a veces, poner como el mar de fondo. No sé si lo pudieron notar en la frase que yo puse, porque el duelo es un proceso que se parece a las olas del mar, que vienen y van. Mientras el duelo se está dando, es como las olas del mar, la marea sube, la marea baja. El doliente puede ser que amanezca un día sintiendo que ya todo pasó y de repente al día siguiente o a los 2 días vuelve a sentir esa emoción que se revive. Eso es durante se va desarrollando un tiempo X. El duelo no tiene un tiempo específico, cada persona es diferente y puede elaborar su duelo en un tiempo diferente al de los demás. Hay gente que te dice, pero ya yo a los 3 meses estaba bien y se me murió mi papá, ¿por qué tú tienes que estar así? Las personas somos distintas, tenemos características diferentes, personalidades diferentes y la relación que hayamos tenido con el ser querido que se nos pierde también va a marcar cómo se va a desarrollar ese duelo, el tiempo que va a tomar. Martina, usted tiene la mano levantada. ¿Me escucha, Martina? Perdón, Nazari. Nazari, no, era ahorita para mi intervención. Ay, es que usted, perdón, y yo la confundí con una participante porque no visitaba. No se preocupe que yo estoy participando. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud sobre estas fases? ¿Alguien las ha sentido? Sí, adelante. No, todo claro, maestra, iba a decir. Bastante, Okay. bastante buena la Maestra. explicación. Sí. Bueno. Disculpe, maestra. ¿Sí? Yo no capté muy bien lo de la negociación. A ver si me puede dar una pequeña explicación sobre esto. Sí, en la negociación es como cuando tú te sientas tranquila y tú te das cuenta de lo que ha pasado, reconoces tus emociones y lo que pasó realmente, el trauma, y comienzas a realmente darte cuenta de que ya pasó y de que es una realidad y lo entiendes. Pero al entenderlo, claro que te va a provocar una tristeza. Y de ahí viene lo que es la tristeza, como llaman mucho, la melancolía, como la llamó Freud, o depresión, como también él lo describió. Luego que pasa esa fase, que muchas veces se necesita apoyo psicológico, otras veces no. Otras veces los familiares, el sistema de apoyo primario, que son los amigos y la familia, hacen un buen trabajo y la persona llega a lo que es la aceptación. Pero cada persona va a su ritmo. Cada persona va a su ritmo. Por eso no podemos juzgar. Pero mira, hace 3 meses, hace 6 meses y mírala cómo está todavía. No podemos juzgar porque hay muchos elementos de por medio que van a definir cómo se va a dar el duelo en cada persona. ¿Le respondí su pregunta o quedó dudas? No, muchas gracias. Pues recuerden cuáles son las etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, etapas del duelo. Un momentico. Ahora vamos a pasar a una pequeña evaluación. Un momento. ¿Hay alguna duda primero antes de la evaluación que ustedes quieran que yo le aclare? Todo está muy claro, profe. Maestra, realmente no es una duda, pero tengo algo relacionado al tema que quisiera preguntar. ¿Cómo no? A ver cómo se llama esto. Resulta que en el caso mío, cuando ocurre algo que produce un duelo, a mí no me lo produce en el momento, sino que me pasa después. A veces puede pasar hasta un día y después es que vengo a comenzar a sentir lo del lugar. Sí, No eso sé cómo puede se llama pasar. eso. Eso puede pasar porque, como le digo, la persona inicia su duelo y lo vive de manera diferente. Y a veces en el momento usted está en la fase de shock y quizá no se da cuenta. Y esa misma fase no le deja ver lo que está viviendo. Quizá usted está en la primera fase. Y luego entonces que como que cae y se da cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Haití del 2010, yo tuve la oportunidad de ir en la segunda brigada de intervención. Eso fue para enero, yo fui para la segunda semana de enero del terremoto. La gente todavía estaba en fase de shock, por lo que yo como psicóloga no pude hacer trabajo más que recibir a la gente llorando y oírla. En la segunda fase que fui, ya la gente estaba en una fase donde yo podía hacer intervención, donde la gente estaba
cayó en la realidad, en esa negociación de lo que había pasado y estaba pasando por depresiones. Y ahí sí se pudo hacer una intervención. Entonces, así se viven las etapas del duelo. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que es a usted por su pregunta. Hasta ahora hemos visto lo que es el duelo, definiciones de duelo, que es un proceso normal. Yo le añado que es natural y que es necesario, porque si no lo vivimos, nos dejamos salir de esas emociones, nos podemos enfermar. Hemos visto también antecedentes históricos del duelo con Sigmund Freud a la cabeza, y hemos visto también lo que son los tipos de pérdidas, y también por último vimos lo que es las etapas del duelo. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, maestra. Sí, todo claro. Ok, entonces podemos pasar a una pequeña evaluación que tengo para ustedes. Es de selección múltiple para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. La primera dice, las fases del duelo están compuestas por ¿cuántas etapas? 3 etapas, 5 etapas, 4 etapas o 6 etapas. 5 etapas. Correcto, son 5 etapas. El segundo dice, son etapas que componen una fase de duelo. Ira y negación, tangible física, intangible simbólica o luto. Yo me quedo, maestra, con ira y negación. La 1. La A. La A, exactamente. Sí, él dijo, lo que pasa es que él leyó la última de la A. Es la A correctamente. Ustedes van muy bien y aprendieron rápido. Tenemos buena maestra. La tercera dice, las pérdidas pueden ser, me faltó una R aquí, de 2 tipos, de 3 tipos, de 4 tipos o de 5 tipos. De 3 tipos. Yo digo, maestro, que de 3 tipos. De 3 tipos, efectivamente, porque son las físicas, las simbólicas y las secundarias. Muy bien, ustedes se merecen un aplauso en esta noche porque ustedes han pasado muy bien esta evaluación, realmente. Un aplauso. Déjenme buscar aquí. Discúlpenme. ¿Alguien recuerda? Aquí lo tengo. Me gustaría que alguien leyera lo que era nuestro objetivo específico de la noche. Por acá, maestra. Nelson. Sí, léalo. Luego de analizar las etapas del duelo, los participantes estarán en capacidad de distinguir sin errores cada fase vivida en un proceso de duelo. Bien. Y la conducta que tenemos ahí dice distinguir sin errores cada fase vivida en un proceso de duelo. Y yo le pregunto a ustedes si eso se logró en esta noche. Sí, profesora. Sí, claro que sí, maestra. ¿Por qué se logró? ¿Quién me lo dice? Bueno, Carolina Soriano. Dígame, Carolina. Las etapas de duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Correctamente. Entonces sí se logró el objetivo de esta noche. Muy bueno. ¿Y las expectativas que ustedes tenían esta noche? Las personas que me dijeron sus expectativas. ¿Ustedes entienden que se pudieron lograr? Las expectativas Sí, sobre maestra. cómo conocer. Ajá. ¿Cuál usted logró, por ejemplo? Bueno, entendí lo que es la negación, entendí lo que es el duelo, comprendí algunas cosas que a veces no la tenemos, vemos que ocurren, pero no la teníamos tan tangible como saberla. Pero de verdad, mis expectativas fueron suplidas. Qué bueno, Eliu. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna expectativa que entienda que pudo cumplir, llenar esta noche con este pequeño curso? Bueno, ¿Sí? con las etapas de duelo podemos percatarnos de que en qué lugar estamos. Por ejemplo, la persona que tenemos un inconveniente de duelo y cosas así con algún pariente. Y lo que tenemos que mejorar para eso. Exactamente. Eso nos ayuda a regular las emociones, porque cuando sabemos en qué etapa estamos, reconocemos qué emoción estamos viviendo y a dónde tenemos que trabajar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más, entonces yo quisiera que uno de ustedes, un valiente de ustedes,
que yo sé que son muchos, me diera un resumen de lo que hemos aprendido en esta noche. Maestra Nelson de la Cruz por acá. Sí. Pero, ay, qué bueno. Bien. Estuvimos viendo, ¿verdad?, las etapas del duelo y todo esto en esta clase y aprendimos sobre la historia del duelo, quiénes fueron algunos de sus precursores, por ejemplo, como el bien mencionado Sigmund Freud, su tratado de duelo y melancolía. Aprendimos sobre los tipos de pérdidas, que no solo son físicas, sino también simbólicas y secundarias, a lo que hemos pasado por robo de celulares y otras cosas. Y las etapas que se viven en proceso de duelo y las emociones en cada una de ellas. Eso lo hemos aprendido a cabalidad. Qué bueno, qué bueno. Muy buen resumen. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Bueno, maestra, también vimos a manera de resumen la manera en la cual cada persona vive su duelo, la manera en te explicó que cada persona asimila el duelo de manera diferente y que no tiene un tiempo determinado, sino que todo el mundo se toma su tiempo y lo recibe a su manera, y que también no hay una etapa específica, sino que puede empezar en cualquiera de las etapas que usted explicó. Así mismo es. Yo los felicito a ustedes de verdad por lo atentos que han estado, por su participación y por el aprendizaje que han logrado, y porque algunas de sus expectativas fueron completadas en esta noche. Este tema es muy importante y sobre todo por la etapa, vuelvo y les digo, que estamos pasando. Estamos teniendo muchas pérdidas de familia y de personas cercanas, porque hasta de vecinos. Y es importante conocer el duelo, es importante conocer sus etapas para poder incluso dar el mejor apoyo que podamos a los dolientes, porque a veces no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni qué entender de lo que esta persona está manifestando. Entonces yo los invito a ustedes a que sigan leyendo sobre este tema, que es sumamente importante, y para ello le puedo recomendar a una autora dominicana muy buena, esta encuesta, se llama Rosa María Brea Franco, El duelo, un camino hacia la transformación. Ese es un enfoque que ella le da. También en las redes pueden encontrar a Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que tomé para tomar las etapas del duelo. Ella es una experta y tiene muchos libros que hablan sobre este tema, que pueden profundizar ustedes. Entonces, los invito a seguir creciendo, a seguir nutriéndose, porque en la vida, vuelvo y les digo, no estamos escapos de esto. Muchas gracias por su participación y les dejo con el tema siguiente. El tema siguiente que vamos a tener serían realmente en los tipos de muertes. En los tipos de muertes vamos a ver cómo reacciona una persona dependiendo del tipo de muerte que haya sucedido, porque hay muertes puntuales y muertes impuntuales, como llamamos. Eso lo veremos en el próximo tema. Así que muchas gracias por la atención prestada y pasen buenas noches. Esto está que se devuelve, no sé. Gracias, maestra, gracias. Se devuelve. El aplauso. Disculpan que se frisa y se devuelve solo, no sé por qué. Ahí está, gracias. Esa era la que iba. No se preocupe. Sí. Sus comentarios, Nazari, sobre la experiencia, que no es de duelo, sino de alegría esta. Sí, bueno. Por metas alcanzadas. Sí, para mí ha sido un tremendo reto. Hace mucho que estaba por hacer este curso, porque aunque no hace tanto que inicié con la docencia, siempre me ha gustado. De hecho, la primera vez que inicié docencia fue por ahí, más o menos por el 2014-16, en un centro donde yo trabajaba, me empezaron a enviar pasantes de diferentes universidades. Y yo era la encargada del departamento de psicología y tenía que hacer el programa y darle seguimiento. Y algunos estudiantes me llegaron a preguntar, profesora, ¿en qué universidad usted da clase? Yo le decía, en ninguna, a usted yo le estoy dando clase aquí. Ellos me decían, usted debería ponerse en la universidad a dar clases, porque ellos me decían muchas veces, pasé un examen que tenía gracias a lo que usted me enseñó aquí. Desde ahí yo comencé a ver y pensar, cónchale, parece que tengo algún potencial y debería desarrollarlo y debería formarme. El micrófono, por favor. Y debería formarme para él. Y hace mucho que andaba detrás del curso. No sabía la magnitud del curso,
ha sido para mí una gran experiencia, aunque le confieso que de mucho estrés, porque vengo arrastrando cosas, como mencioné ahorita, que me han generado estrés. Y el poner estos puntos donde deben de ir y uno quita y pone y te confunde y corrigen y tú dices, entonces yo lo hice así, entonces no es así, no ha sido tan sencillo. Ahorita, por ejemplo, cuando usted me interrumpió, no le niego que los nervios se salieron de mi cabeza. Yo dije, ya, Nazari, se te dañó la presentación, pero entendí que usted estaba tratando de ayudarme, aunque no logré descifrar dónde fue que me perdí y sí me gustaría saberlo. Pero a manera general, para mí ha sido una gran experiencia que me llevo y que puedo estar segura de que cuando a mí me toque dar una charla, que me inviten o me inviten a dar un tema en algún lugar, yo voy a hacerlo con criterio. Y sé que voy a tener la manera de crear objetivos que sean alcanzables, porque como yo le decía una vez a usted, esta es la columna vertebral. Y para mí, aprender a hacer los objetivos generales y específicos fue fundamental y espectacular. Y porque sé que de ahí se va a desprender mi enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, para mí ha sido maravilloso. Me callo y dejo que mi evaluadora hable. Gracias, Nazari. Gracias por los comentarios. Vamos a escuchar ahora a Kenia. Estás ahí pendiente también y nos vas a ayudar a tener, a llevar el consenso. Kenia, la dejamos a usted. Sí, buenas noches, chicos. La señorita Nazari es una buena facilitadora, tiene potencial. Los nervios, es verdad que ¿cómo es? La maltrataron un poco, porque algunos criterios fueron llevados en desacuerdo con lo que es el orden, pero en su desarrollo ella estuvo excelentemente bien en su tema, ya que lo domina con propiedad. Ahora bien, en el inicio de sesión, la presentación, como el tema en sí, yo creo que como es sentimientos y emociones, no había ese dinamismo que siempre estamos esperando y chispeando por ello, pero hubo eso que ella quería, el sentimiento, la emoción de cada participante al hablar de qué tipo de emoción encontraba en el tema de que ella evaluó. En el programa del curso, luego de la dinámica, digo el programa del curso, justamente aquí fue que empezó el revuelo de los criterios, ya que en el inicio de sección, aquí es para evaluar la presentación, la dinámica, la frase del día, que estuvo muy amena también, pero lo hizo en el inicio de sección. La frase del día estuvo muy amena con relación al tema que ella hizo. Las reglas de convivencia tampoco fueron tocadas. Parece que en esa parte también se le olvidó. Los beneficios fueron pinceladas. Las expectativas sí un poquito más de fuerza y en los logros también. Tocó muy bien su parte de los objetivos específicos. Aquí en la parte de la presentación también hubo un revuelo porque en el duelo y sus etapas, o sea, donde iba el tema, ella lo puso justamente en el inicio del curso. Pero tuvo muy buen desenvolvimiento en lo que fue su desarrollo, el plan de ejecutivo también muy elaborado, mencionado. Déjame ver qué más pude captar. El programa del curso también con sus 3 objetivos generales, muy bien desarrollado y analizado. El cierre del curso en la síntesis lo hizo como una retroalimentación, hablando sobre los temas. La síntesis es un poco más evaluar la importancia en sí, pero no tocó tema de síntesis, pero sí la evaluó, lo vi después en la carga que tuvo hablando de la retroalimentación del mismo tema. Hizo su próximo anuncio del tema, lo hizo en la parte del cierre de sección, que va también en el cierre del desarrollo, pero sí lo tocó. También los objetivos específicos,
ella lo evaluó como es de determinar cuando estamos cerrando la sección, lo hizo muy bien. Y entre estas expectativas tuvo también que las normativas y las dudas fueron aclaradas excelentemente bien. Me encanta la pausa que tiene, porque no todos nosotros los facilitadores tenemos pausa a escuchar y responder. Y después dijo que era psicóloga, dije con razón, porque que tiene muy buen dominio de evaluar y de escuchar. Y sobre el tiempo, usted sabe que nos corremos un poquito, profe, aunque no queramos. Es cuánto. Gracias ¿Aló? a Kenia. Gracias a Kenia. Vamos a aplaudirla también por los aportes que nos ha otorgado esta noche. Muchas gracias, Kenia. Bien. ¿Y de cuánto fue mi tiempo? En primer lugar, bueno, empezó a las 6 y terminó a las 7, menos 10. Menos 10. Sí, 5:57 empezaste y terminaste menos 10. Sí. Así es. Bien, entonces, antes de iniciar, entiendo que Nazari decía, sentí que me quería ayudar, sí, pero quiero pedir excusa porque no acostumbro interrumpir. Sin embargo, reconozco tu cordura para conectar. Al ver que te estaba divorciando de cada uno de los elementos y colocando uno para acá y otro para allá, no en el orden, entonces quise que te retomara, pero a mi entender tú no tenías plan hecho en la mano, sino te estaba dirigiendo con diapositivas. Siempre les he dicho que tengan su plan, el plan lo dirige porque si la diapositiva se daña o algo pasa, entonces usted tiene un plan y los criterios usted los puede seguir tomando de manera ideal porque usted sabe de lo que tiene que hablar y sabe su tema y sabe cómo coger, cómo conducir. Mi excusa por interrumpir. No, no hay problema, maestra, le agradezco. Se lo digo de manera honesta, pero no fue una interrupción, sino un enlace para que te conectara y retomara. Se lo agradezco. Sí, me pareció ella muy segura. Es una persona que indistintamente de todo lo que de lo ocurrido se manejó con cordura, él ya lo he mencionado. Hizo todos los elementos, por ejemplo, la dinámica fue muy sensibilizante, muy acorde con el tema que vas a tratar. Me gustó cómo trató o estructuró y explicó el programa del curso y cómo lo mostró también. Indagó beneficios con los participantes, hizo una frase y después de la frase, pues, se fue para la parte de desarrollo. En el desarrollo, muy buen trabajo, excelente trabajo. Se planteó lectura comentada, se realizó remembranza, solicitud de ejemplo, los que ella encadenó con los contenidos, solicitó comentarios, permitió integrar a los participantes. En términos general, fue un manejo magnífico. Sus preguntas muy bien direccionadas a la explicación del tema. Propició una evaluación y luego de que hace la evaluación se va a evaluar los objetivos. Me gustaría que tú me digas qué tú tienes en tu plan después que termine el desarrollo. Tendría que buscarlo. No lo tienes ahí y saben yo que tengo lo que hice fue a mano, una lista de esquema. Un esquema. Para, según yo vi en el plan, yo dije, como son muchas hojas, déjame hacer un esquema de todo lo que va primero, lo que va después. Eso fue lo que hice. De hecho, yo le dije, ¿y qué tú tienes después de la evaluación del desarrollo? Yo tenía esto. ¿Qué tienes? No, léelo. Perdón, sí, que no la estaba entendiendo. Espérese, después de me dijo. Después que terminamos el desarrollo y evaluamos, ¿qué tienes tú planteado en tu plan? La síntesis, el cierre, después de desarrollo, pregunta para... ¿Y por qué te fuiste a evaluar objetivo? Yo me fui a evaluar objetivo. Yo pensaba que había hecho la síntesis. No, usted no hizo la síntesis. Bien, pero bien, entonces...
en la parte que después de la síntesis que tú tienes, léeme los criterios que tú tienes. Después de la síntesis, Ajá. entonces presento mi objetivo específico y pregunto a ver si se cumplió. Luego Correcto. pregunto sobre las expectativas, si se alcanzaron. Sí. Pido un resumen de la sesión. Sí. Y me faltaron las reglas, obviamente. Felicité al grupo por lo que había alcanzado. Sí. Sensibilicé una nueva vez el tema. Eso es cierto. Invité a que siguieran creciendo. Les di material bibliográfico para que lo pudieran hacer y presenté el siguiente tema. Bien. Eso fue lo que hice. Así es. Esa misma dirección tengo de ti. Bien, hablaba yo de que hay que manifestar la gratitud del buen trabajo que has hecho dentro del desarrollo, pero que sin embargo en la fase de introducción yo no vi que tomaste las reglas. Wow. No escuché. Ahora yo te lo puedo preguntar, ¿la tomaste las reglas? Yo pensaba que sí, maestra, por lo que escribí aquí, porque yo puse, me presento y doy la bienvenida. Hago una dinámica de presentación. Ahí fue donde yo te llamé, porque ya tú ibas conectando con las concepciones del tema y aún las expectativas y las reglas no se habían conducido. En la dinámica, yo estaba hablando del tema ya. Sí, después te fuiste directo para allá. Otra pregunta. ¿Le preguntaste las expectativas? ¿Alguno de los estudiantes te dijo expectativas? Yo les pregunté a ellos si tenían expectativas. ¿Y quién te dio expectativa? Porque yo no escuché que nadie habló de expectativas. Bueno, me respondieron al final cuando yo pregunté si se cumplieron. Sí, pero no es al final, Nazari, no es al final, porque ¿de dónde van a nacer las expectativas? Yo lo que le pregunté a ellos son sobre los beneficios del curso, ¿qué consideraban ellos? Para beneficios, pero no expectativa. Entonces, el que perdió, mira, el que pierde las reglas y perdió las expectativas, ya perdió 4 criterios. Urgente, de fondo, no de forma, porque esos criterios se van a repetir al final. Entonces, además de eso, descuidaste realizar la síntesis. Cabe destacar que a través del trabajo que hiciste y que tienes el potencial que tu compañera reconoce y que los demás reconocen, no nos queda duda de que realmente harás un trabajo excelente. Sin embargo, tiene que saber desde ya que tu calificación no será la misma por la merma de esos criterios que son fondo, no forma. ¿Estamos bien? Sí, sí, maestra. Pero de todas maneras es grato. Tienes un potencial muy grande. Eres una persona colaboradora, te he sentido, te he vivido, te he tenido con nosotros y sé que eres una persona muy grata y que además de eso eres un ser humano con mucha sensibilidad y apegada y atañida a esas circunstancias. Nosotros te vamos a dejar la calificación, no te vamos a mandar a repetir, pero usted sabe que era de lugar una repetición. Así que ponderando todo lo que has hecho durante el curso, nosotros te vamos a felicitar. Muchas gracias. Démosle su aplauso. Gracias. Muy agradecida y voy a tomar en cuenta, aquí lo anoté, sobre la introducción, las expectativas y las reglas, para cuando yo vuelva a hacer una presentación, que no se me olvide y por su corrección estoy segura que no se me va a olvidar. Bien. Gracias. Entonces, ya nosotros vamos a culminar, nos vamos a aguantar un chinchilín porque